Una mujer joven, casi una chica, se hacía pasar por personal de limpieza en una oficina gubernamental. Pero ¿quién iba a imaginar que bajo ese uniforme naranja se escondía una comisaria inspectora de la Policía Federal, lista para sacudir los cimientos del sistema? Esta es la crónica de una mano dura contra la coima, ejecutada sin intermediarios, en el mismo lugar de los hechos. Aquel mediodía, en medio del bullicio de una oficina del registro del automotor en el barrio de La Boca, una mujer joven caminaba despacio, con un paso ligero pero calculado. Vestía un uniforme de limpieza de un naranja chillón y desteñido, y en su mano izquierda cargaba un balde con agua turbia y un trapo de piso. Nadie le prestaba más que una mirada fugaz, era simplemente una empleada de maestranza más, de esas que se mueven entre los ciudadanos que esperan, invisibles, anónimas. Sin embargo, detrás de esa apariencia humilde, la mujer era una figura que no podía ser subestimada. Su nombre era Sofía Rojas. A sus 25 años, una edad insultantemente joven para muchos, ya ocupaba uno de los puestos más estratégicos dentro de la Policía Federal Argentina. Y ese día, estaba en una misión personal, poner en su lugar a uno de sus propios subordinados, un hombre al que se le había permitido jugar demasiado tiempo con la integridad de la institución. Con su pelo negro y largo atado en una cola de caballo prolija y un rostro agraciado pero común que se perdía en la multitud, Sofía se mimetizaba con el ambiente sin levantar la más mínima sospecha. Había preparado esta infiltración meticulosamente. Conocía el ritmo de la oficina, había memorizado los pasillos donde se concretaban los pagos y estudiado las costumbres de los empleados públicos. Para Sofía, esto no era una simple investigación, era una prueba de fuego para el sistema que ella juró proteger. Estaba harta de las denuncias ciudadanas que morían en un cajón por falta de pruebas contundentes o porque demasiadas manos sucias se protegían entre sí detrás de los escritorios. Por eso, ese día, había decidido bajar al barro ella misma. Sin cámaras ocultas, sin un equipo de apoyo susurrándole al oído. Solo ella y la justicia que ardía por imponer. Sofía sabía perfectamente que las oficinas de trámites vehiculares eran un punto débil, un nido de corrupción. Lugares donde la gente llegaba con la esperanza de un servicio rápido y terminaba atrapada en un sistema burocrático diseñado para exprimirles hasta el último peso. Pasaba el trapo de piso con desgano, pero sus ojos trabajaban a toda máquina. Observaba la expresión en los rostros de los ciudadanos, estudiaba el lenguaje corporal de los empleados y, en silencio, calculaba cuánto tardaba cada trámite. No buscaba una falla en el sistema, esperaba una prueba flagrante. Y, como ya sospechaba, el olor a podrido no tardó en hacerse presente. El dinero que debía entregarse según las tasas oficiales se pedía, con un extra. Y todo sucedía bajo la mirada sonriente de empleados que actuaban como si la coima fuera parte del procedimiento estándar. Pero Sofía no era una jefa de escritorio. No estaba acostumbrada a dar órdenes desde la comodidad de una oficina con aire acondicionado. Era una luchadora, forjada en la calle, moldeada por la disciplina y encendida por una furia visceral contra la injusticia. Detrás de su gastado uniforme de limpieza, el corazón de una líder latía con fuerza. No podía permitir que esto continuara. Aquel día, en medio de la larga fila y el olor a papel viejo y transpiración acumulada, Sofía dio su primer paso. No como la chica que limpiaba el piso, sino como la mujer que limpiaría la institución. Estaba lista, y cualquiera que estuviera jugando con su cargo pronto sería barrido sin piedad. El sol de enero en Buenos Aires pegaba sin compasión, convirtiendo el aire de la ciudad en una masa densa y agotadora. Pero dentro de la oficina del registro seccional, el ambiente estaba igual de caldeado, no por el clima, sino por la marea de gente que había acudido a hacer sus trámites. El salón estaba abarrotado. No quedaba una sola silla libre en la sala de espera. Algunos se quedaban de pie, abanicándose con las carpetas de sus trámites. Otros se apoyaban con desgano contra las paredes descascaradas, esperando su turno. Un nene lloraba, su madre lo mecía con ansiedad. Varios oficinistas miraban el reloj con fastidio, viendo cómo su hora de almuerzo se consumía en la espera. Todos querían ser atendidos rápido.
Pero todos sabían también que en ese lugar nada era realmente rápido. A menos que tuvieras un atajo. En medio de esa multitud, Sofía se movía con su balde y su trapo de piso. Sus movimientos eran suaves, como si de verdad fuera una empleada de limpieza concentrada en su tarea. Avanzaba lentamente, esquivando las piernas estiradas en el suelo. De vez en cuando se detenía, fingiendo limpiar una mancha inexistente. Pero en realidad, sus ojos y oídos estaban trabajando a pleno rendimiento. No buscaba polvo. Buscaba podredumbre. Observaba el flujo del servicio, desde el mostrador de informes hasta las ventanillas de pago. Sus manos sostenían el cabo del secador, pero su mente registraba cada anomalía. Se posicionaba en rincones estratégicos, lo suficientemente cerca para observar, lo suficientemente lejos para no llamar la atención. Sofía sabía que un lugar como este siempre tenía dos caras. En la superficie, estaban los procedimientos, las filas y los empleados con sonrisas forzadas. Pero detrás de los mostradores, a menudo operaba una maquinaria de corrupción bien aceitada. Fue testigo de cómo algunos ciudadanos eran apartados discretamente por un empleado uniformado. Les hablaban en voz baja y luego los veía entregar un fajo de billetes disimuladamente. Sin recibo, sin constancia. Pero Sofía conocía bien el lenguaje corporal de alguien que está siendo extorsionado, la mirada inquieta, las manos temblorosas y el rostro resignado. Vio esa escena repetirse más de una vez en menos de una hora, y eso fue suficiente para que la sangre comenzara a hervirle en las venas. Sin embargo, Sofía se contuvo. No podía ser impulsiva. No había venido solo para enojarse. Había venido para ejecutar. Sabía quién era su objetivo. Y solo estaba esperando un momento crucial, un movimiento descarado que pudiera usar como detonante. Así que continuó moviéndose, recorriendo el salón de punta a punta. Ningún ciudadano se dio cuenta de que la chica de limpieza que pasaba a su lado era una comisaria inspectora. Ningún empleado sintió que estaba siendo observado por los ojos de su superiora. Pero esa era la fuerza de Sofía, silenciosa, tranquila, pero letal. Aquel día, sus pequeños pasos llevaban un mensaje claro: cualquiera que se atreviera a estafar al pueblo tendría que rendir cuentas, ahí mismo, en el lugar donde se creía intocable. Sofía no tardó mucho en encontrar el epicentro del hedor que había olfateado desde el principio. Entre los muchos empleados que iban y venían, había una figura que destacaba, no por su carisma, sino por sus gestos de avaricia y una pereza exasperante. Un policía gordo, con una panza prominente que se asomaba por debajo del uniforme ajustado, estaba sentado cómodamente en una silla detrás de la ventanilla. Su nombre era Ricardo Vargas, pero todos le decían el Gordo. Rondaba los 40 años. Su cara redonda y grasosa brillaba bajo la luz fluorescente y su bigote estaba recortado sin esmero. No se movía mucho, solo observaba uno por uno a los ciudadanos que se acercaban, como si estuviera eligiendo a quién podría ayudar ese día. Y por lo que Sofía pudo observar, casi todos los que pasaban por su radar salían con una expresión de insatisfacción y una billetera más liviana de lo debido. Varias veces, Sofía notó un patrón que se repetía. Un ciudadano se acercaba con una carpeta y un formulario. Hablaba brevemente con el empleado de la ventanilla. Poco después, Vargas se acercaba con una sonrisa que pretendía ser amigable. Le daba una palmada en el hombro al ciudadano y le susurraba algo al oído. Generalmente, la frase clásica: si querés que salga rápido, tenés que poner un poquito más, ¿entendés? Sofía vio con sus propios ojos como una señora de mediana edad, al principio, dudó y preguntó: ¿pero es necesario, oficial? Pero después de ver la mirada filosa y la sonrisa fría de Vargas, la mujer suspiró y deslizó más dinero dentro de la carpeta. Resignada. Vargas tomó la carpeta y se alejó como si nada hubiera pasado. El patrón se repitió una y otra vez. Sofía grabó todo en su memoria, no con una lapicera, sino con una determinación que se endurecía por momentos. Esto no era solo una falta administrativa, era una traición al pueblo. En un sistema que se suponía debía servir,
Vargas vendía los derechos de los ciudadanos para llenar sus propios bolsillos. No tenía miedo, porque se sentía impune, acostumbrado. Sofía sabía que eso lo hacía más peligroso que un ladrón de la calle, porque robaba vistiendo el uniforme del Estado. Y lo que era más doloroso, muchas de sus víctimas no se atrevían a denunciar. Tenían miedo de que su trámite se complicara aún más, de que se lo demoraran a propósito. Así que pagaban, se sometían, y Vargas engordaba, literal y simbólicamente. Pero para Sofía, ese no era un día común. No había venido solo para observar y redactar un informe. Había venido para ponerle fin. Su mirada ahora estaba fija en Vargas, y su respiración se hacía más pesada, conteniendo la ira. Sabía que solo necesitaba un paso más. Una acción flagrante, una intervención, y la rueda de la justicia la haría girar ella misma. No a través de los canales burocráticos, sino con la mano directa de una líder que no estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados mientras sus subordinados se convertían en sanguijuelas con uniforme. Y si Vargas pensaba que nadie podía tocarlo, ese día descubriría que quien se escondía detrás de él no era solo una empleada de limpieza, sino la jefa máxima que se preparaba para aplastarlo. En una de las filas que avanzaba con lentitud exasperante, estaba parada una jubilada de rostro preocupado. Llevaba un pañuelo azul oscuro en la cabeza y aferraba una carpeta gastada que contenía fotocopias de su DNI y la cédula verde del auto de su difunto marido. El sudor le perlaba las sienes, no solo por el calor, sino por los nervios. Llevaba mucho tiempo esperando, con la esperanza de que el trámite de la transferencia del vehículo fuera sencillo. Sin embargo, sus esperanzas se hicieron añicos cuando Vargas, con su cuerpo corpulento meciéndose con pereza, se le acercó e inició una conversación que parecía amistosa. Señora, si quiere que esto salga rápido y seguro, va a tener que poner un extra, ¿sabe? Para que no ande dando vueltas con los papeles, dijo, con una sonrisa cargada de doble intención. La frase sonó casual, pero su significado era afilado como una navaja. La mujer se quedó en silencio. Sus ojos se movieron a izquierda y derecha, asegurándose de que nadie la viera. Pero, por supuesto, había un par de ojos que la observaban con suma atención. Sofía, que estaba parada no muy lejos del mostrador, se quedó inmóvil con el trapo de piso en la mano. Sus oídos captaron claramente las palabras de Vargas. Y en ese mismo instante, su rostro se endureció. Su mirada se agudizó, sus labios se tensaron. Este era el momento que había estado esperando. La prueba directa y flagrante de la coima. Ya no había lugar para dudas. Vargas había mostrado su verdadera cara, justo delante de todos, y Sofía no iba a dejarlo escapar. La señora todavía intentó negociar, diciendo en voz baja, pero, oficial, traje la plata justa. No se puede hacer como corresponde. Vargas soltó una risita y le palmeó el hombro. Sí, se puede, pero va a tardar una eternidad, doña. Estos trámites son un quilombo. Si no conoce el circuito, va a ir y venir 1000 veces. Además, yo la estoy ayudando, ¿no? Esa última frase fue un insulto para Sofía. En un segundo, una oleada de asco la invadió. Ya no le importaba el teatro de su disfraz. ¿De qué servía seguir fingiendo si ya tenía la prueba en sus manos? No había razón para esperar más. En su mente, una decisión se cerró con llave. Hoy, a Vargas había que detenerlo. No con un sumario, no con un informe administrativo, sino con la acción directa de una superiora que estaba harta de la podredumbre de sus subordinados. Sofía acomodó el trapo de piso, dejó el balde en un rincón y comenzó a caminar hacia Vargas. Cada paso que daba hacía vibrar el aire. Ya no le importaba quién la estuviera mirando. Lo único importante era que algo tenía que suceder. Este sistema debía ser limpiado, comenzando por el hombre más sucio dentro de él. Y el nombre de ese hombre era Ricardo Vargas. Sin dudarlo, sin preámbulos, Sofía se acercó a Vargas con paso firme. Su andar era decidido, resuelto, y no dejaba espacio para la vacilación.
Se paró justo frente al hombre corpulento, que todavía estaba ocupado manipulando a la jubilada como si nadie lo estuviera vigilando. Vargas se giró, sorprendido al ver a la empleada de limpieza parada tan cerca de él. Sin embargo, su expresión rápidamente volvió a ser arrogante. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Sofía habló primero. Vargas, acompáñeme afuera un segundo, dijo con voz neutra. Pero el tono no admitía réplica. No era una petición, era una orden. Vargas frunció el ceño, confundido. ¿Qué te pasa a vos? ¿Quién sos? Dijo, casi riéndose, pensando que era solo una empleada de limpieza desubicada. Pero la mirada de Sofía no cambió. Su frialdad no era por miedo, sino porque se había contenido durante demasiado tiempo. Ahora, dijo Sofía, un poco más fuerte, enfatizando la palabra. El ambiente en la oficina comenzó a cambiar. Algunos ciudadanos que esperaban en la fila dejaron de llenar sus formularios. Otros empleados empezaron a mirar hacia el pequeño alboroto. Vargas se sintió acorralado. Se levantó con pereza, se palmeó la panza y caminó con expresión de fastidio. Sin embargo, en secreto, comenzaba a sentir que algo no andaba bien. Los ciudadanos, que antes estaban ocupados con sus asuntos, ahora centraban su atención en esas dos personas. Una empleada de limpieza sacando a un policía con tono de mando. Era inusual, ilógico. Y precisamente porque era ilógico, la curiosidad creció. Algunos comenzaron a seguirlos con la mirada. Incluso hubo quienes se acercaron a la ventana para espiar lo que pasaba afuera. La oficina quedó en un silencio repentino. Como si todos se dieran cuenta de que algo estaba por suceder. Un velo estaba a punto de ser rasgado, y ellos serían los testigos presenciales de un cambio drástico que hasta ahora solo habían deseado en silencio. Sofía caminaba adelante. Su cuerpo erguido como el de un soldado en formación. Vargas la seguía, todavía con una sonrisa burlona, aunque ahora más alerta. Tan pronto como salieron de la oficina y llegaron a la vereda del frente, que todavía estaba llena de gente, Sofía se detuvo. Se dio la vuelta, miró fijamente a Vargas, y dio un paso más hacia él. El siguiente segundo lo cambiaría todo. Para Sofía, ya no había espacio para el diálogo, ni para las concesiones. Era hora de limpiar esta institución, y la limpieza comenzaría con las manos de su propia líder. Apenas llegaron a la vereda, frente a la entrada de la oficina, Sofía se detuvo. Se plantó en medio del área abierta, rodeada de ciudadanos que esperaban su turno y otros que acababan de salir. El ambiente, que antes estaba lleno de conversaciones y quejas en voz baja, de repente se calmó. Todos los ojos se posaron en las dos figuras, la mujer de cuerpo atlético con uniforme de limpieza y el hombre gordo con uniforme de policía que parecía cada vez más inquieto. Sofía no dijo una palabra. Simplemente miró a Vargas con unos ojos fríos y afilados. Una mirada que no solo transmitía ira, sino también decisión. Vargas, que empezaba a darse cuenta de que esto no era una simple reprimenda, todavía intentaba mantener su falsa autoridad. Pero no sabía que en cuestión de segundos, esa autoridad sería pulverizada. En un movimiento rápido y sin previo aviso, Sofía lanzó un puñetazo directo al rostro de Vargas. El sonido seco del impacto de hueso contra piel resonó en el aire, seguido por un grito ahogado de varias personas alrededor. Vargas se tambaleó, sorprendido, y no tuvo tiempo de reaccionar antes de que una patada de Sofía aterrizara de lleno en su estómago. El cuerpo gordo se dobló y cayó pesadamente al suelo. Pero no había terminado. Sofía agarró con fuerza el uniforme de Vargas y lo estampó contra el cemento de la vereda con una fuerza brutal. El polvo se levantó y el cuerpo de Vargas rodó hacia un lado, con la respiración entrecortada. No era un ataque de furia, era una ejecución. Y Sofía lo hizo con la precisión de una luchadora entrenada. No por emoción, sino por responsabilidad. Los ciudadanos que presenciaron todo se quedaron mudos, con la boca abierta. Algunos retrocedieron un paso, incrédulos ante lo que veían. Las cámaras de los celulares comenzaron a levantarse.
Manos temblorosas pulsaron el botón de grabar. Estaban presenciando algo que nunca habían imaginado. Un policía corrupto siendo golpeado sin piedad. No por una multitud enardecida, no por un delincuente, sino por una mujer que hasta hace unos minutos creían que solo limpiaba el piso. Nadie se atrevió a acercarse, pero nadie apartó la vista. Todos sabían que esto no era violencia sin motivo. Era la explosión de la frustración acumulada del pueblo, que ese día encontraba su voz en los puños fríos de una verdadera líder. Sofía se mantuvo erguida, con los ojos todavía fijos en Vargas, que yacía indefenso en el suelo. Su respiración era tranquila, su cuerpo no temblaba en lo más mínimo. No necesitaba aplausos, no buscaba elogios. Pero sabía que cada persona que fue testigo ese día no lo olvidaría. Esto no era solo un castigo físico. Era una declaración pública. Basta de abusar de la confianza de la gente. Basta de juegos sucios disfrazados de autoridad. Y ese día, justo en la vereda de la oficina que había sido testigo de la podredumbre del sistema, Sofía estaba reinstaurando el verdadero significado de servir al pueblo. No con palabras, sino con una acción que sacudió los cimientos de la corrupción. El cuerpo de Vargas yacía en el cemento de la vereda, inmóvil e indefenso. Su rostro estaba amoratado. La comisura de sus labios estaba partida y su uniforme, que antes intentaba mantener como un símbolo de honor, ahora estaba arrugado y rasgado en algunas partes, como los restos de la dignidad que sus propias acciones le habían arrebatado. Se acurrucó, gimiendo en voz baja. Su gran cuerpo, que solía dominar cualquier espacio, ahora parecía pequeño y patético. Su respiración era agitada, pero no solo por las heridas externas, sino por la demolición de su orgullo frente al público. Vargas no estaba siendo humillado, estaba rindiendo cuentas. Mientras tanto, el ambiente a su alrededor cambió drásticamente. Los ciudadanos que antes estaban en silencio ahora comenzaban a hablar. Alguien gritó: «Dale con todo, jefa». Aunque Sofía no respondió, otros aplaudieron espontáneamente, estallando en una ovación que rara vez se escuchaba en un lugar así. Muchos levantaron sus celulares, grabando cada segundo del incidente con manos temblorosas por una mezcla de adrenalina y sorpresa. Vídeo tras vídeo comenzó a circular instantáneamente por grupos de WhatsApp y redes sociales. Para ellos, esta era una escena única. Un policía corrupto castigado en el acto, no por una turba, no por un abogado, sino por su propia superiora. Frente a sus ojos, la confusión comenzó a apoderarse de los rostros de los ciudadanos. No porque no estuvieran de acuerdo con la acción de Sofía, sino porque una gran pregunta surgió en sus mentes: ¿quién era realmente esta mujer? Se miraban unos a otros, buscando respuestas. Pero nadie sabía. Solo veían a una joven que antes estaba limpiando el suelo y que ahora se mantenía erguida como una comandante. Su cuerpo no era grande, no estaba armada, ni siquiera llevaba una orden de arresto. Pero la autoridad en su mirada era innegable. No era una valentía imprudente, era autoridad. Una autoridad genuina que solo puede nacer de un corazón limpio y una intención recta. Y cuando Sofía respiró hondo y se giró lentamente hacia la multitud, todos volvieron a guardar silencio. Se quedó de pie en medio del gentío, pero su aura ahora se elevaba muy por encima de cualquiera allí presente. Los ciudadanos comenzaron a darse cuenta de que la mujer que creían que era solo una empleada de limpieza era, en realidad, la figura imponente que siempre habían esperado, un líder que baja al terreno, que no solo habla de reformas, sino que las inicia con un puñetazo en la cara de la corrupción. Ese día, Sofía no solo reveló su disfraz, abrió los ojos del público a la idea de que la justicia todavía existía y que la verdadera valentía no siempre venía con una pistola. A veces, bastaba con un trapo de piso y una voluntad de acero. Después de asegurarse de que Vargas estaba completamente neutralizado y que los ciudadanos habían sido testigos de todo, Sofía dio un paso adelante. El ambiente, que antes era un murmullo, volvió a quedar en silencio. Pero no por miedo, sino por un respeto que crecía lentamente en medio de la multitud. Todos los ojos estaban fijos en ella.
Y fue entonces cuando Sofía se desabrochó la parte superior de su uniforme de limpieza. Debajo de la gastada ropa de trabajo, sacó una pequeña billetera negra. La abrió lentamente y levantó una credencial oficial por encima de su cabeza. Mi nombre es Sofía Rojas, soy comisaria inspectora de la Policía Federal. Y hoy estoy llevando a cabo una investigación interna sobre el abuso de autoridad por parte de un miembro de esta oficina, dijo en voz alta, su voz firme resonando y atravesando la multitud. La gente quedó atónita. Algunos se taparon la boca, otros se quedaron boquiabiertos, sin poder creerlo. La figura que durante toda la mañana habían asumido que era solo una empleada de limpieza, resultó ser una comisaria de la policía. Y no una cualquiera. Era el tipo de líder dispuesta a infiltrarse, a meterse en el sistema y a tocar la raíz de la podredumbre desde adentro. No a través de conferencias de prensa, no a través de promesas vacías en los medios, sino a través de acciones reales, en el lugar de los hechos, frente al pueblo. Varios ciudadanos incluso inclinaron la cabeza, no por vergüenza, sino por respeto. Sentían que habían presenciado algo muy raro. Una justicia que no solo se proclamaba, sino que se ejecutaba ante sus propios ojos. Sofía bajó la mirada por un momento y luego volvió a hablar. Esta vez con un tono un poco más bajo, pero igual de firme. Les pido disculpas a todos los ciudadanos a los que hoy se les complicó el trámite, se les pidió dinero de más y fueron ninguneados por un oficial irresponsable. Miró uno por uno los rostros de la gente que tenía delante, desde la jubilada hasta el joven que todavía sostenía su formulario. Ustedes vienen aquí a cumplir con su obligación como ciudadanos, pero son tratados como una carga. Eso no lo podemos tolerar. Y les prometo que esto no va a terminar aquí. Esa frase no era solo una disculpa, era una declaración de principios. Una advertencia para cualquiera que todavía se sintiera intocable. No hubo aplausos en ese momento. No hubo vítores como antes. Solo silencio. Pero un silencio lleno de significado. Sofía se erigió como una roca en medio de la tormenta, sólida, honesta y sin concesiones. Sabía que al revelar su identidad no solo estaba bofeteando a Vargas, sino que también estaba sacudiendo la estructura que durante tanto tiempo había protegido a oficiales como él. Pero ese era el riesgo que debía asumir cualquiera que se llamara a sí mismo líder. No por la imagen, no por el rango, sino por la justicia. Y ese día, en la vereda de una oficina que siempre había estado llena de quejas y susurros de injusticia, una mujer joven lo había cambiado todo con una sola frase: soy comisaria inspectora y no soy ciega. Después de revelar su identidad, Sofía no les dio tiempo a los otros oficiales para esconderse detrás de rostros confundidos o silencios fingidos. Se giró hacia la fila de empleados uniformados que estaban parados, rígidos, detrás de las ventanas y la puerta de la oficina. Tenían los rostros pálidos. Algunos intentaban fingir que estaban ocupados, otros simplemente estaban petrificados. Pero la mirada de Sofía los barrió a todos, afilada como un bisturí listo para cortar cualquier hipocresía. Dio un paso adelante y se plantó justo frente a ellos. Con el cuerpo erguido, su voz subió una octava, fuerte pero controlada. Escuchen bien. Cualquiera de ustedes que todavía piense seguir pidiendo coimas como Vargas, les aseguro que será despedido en el acto, sin peros, dijo, con un tono que no admitía discusión. Ningún sonido salió de la boca de los oficiales. Solo un silencio denso y pesado. Sofía continuó, sin darles oportunidad de defenderse. Se les dio un uniforme y autoridad no para complicarle la vida a la gente, no para extorsionar a los más débiles, sino para servir, proteger y dar seguridad. Si no son capaces de entender eso, entonces no merecen estar aquí. No son servidores públicos, son una lacra para el Estado. Cada palabra de Sofía era como un martillo golpeando el muro de la falsedad. Nadie se atrevió a interrumpir. Nadie se atrevió a bajar la mirada demasiado, porque la culpa dentro de ellos comenzó a aflorar. La amenaza no era un simple alarde. Todos los que presenciaron la escena sabían que no eran las típicas palabras vacías de la burocracia que se pierden en una sala de reuniones.
Era un ultimátum directo de una líder que acababa de arrastrar a uno de sus subordinados por el suelo frente al público sin dudarlo un segundo. Los policías que escucharon sus palabras comenzaron a sentir la presión. Sofía no era una jefa común. No era del tipo que solo escribe informes y espera a un tribunal de ética. Ella actuaba. Y si pudo destruir a Vargas en 5 minutos, sabían que ninguno de ellos estaba a salvo si seguía jugando con la ley. Para Sofía, esto no se trataba solo de un oficial corrupto. Se trataba de detener una cultura podrida que había crecido sin control durante demasiado tiempo. Sabía que muchos de ellos probablemente estaban involucrados o, al menos, miraban para otro lado. Pero ese día, ya no había lugar para esconderse. Con una frase final que resonó en toda la cuadra, Sofía sentenció: actúen de acuerdo a su juramento o los echaré uno por uno. No soy una jefa a la que se le puede mentir, y a partir de hoy, los voy a vigilar de cerca. Sus palabras no eran solo una amenaza. Eran una línea roja. Y cualquiera que se atreviera a cruzarla sabía muy bien cuáles serían las consecuencias. Después de que su advertencia hiciera temblar a toda la dotación de oficiales presentes, Sofía se paró junto a Vargas, que seguía tirado en el suelo. Ya no había empatía, ni tolerancia. Miró aquel cuerpo debilitado no como una víctima, sino como un símbolo de la podredumbre del sistema que se había dejado crecer sin control. Con una voz firme que hizo vibrar el aire de aquel mediodía, Sofía pronunció una frase que selló el destino de Vargas de inmediato. A partir de este segundo, quedás desafectado. Ya no sos miembro de la Policía Federal Argentina. Estás despedido, acá mismo. La frase golpeó como una sentencia final. Vargas solo pudo quedarse en silencio, no porque no pudiera hablar, sino porque todo su orgullo había sido aniquilado frente a la gente a la que antes había manipulado. No hubo sumario, no hubo memorándum, no hubo una reunión a puerta cerrada llena de formalidades. Sofía no necesitaba un largo procedimiento para un delito que había ocurrido a la vista de todos. Amparada por el reglamento interno y la autoridad que poseía, su decisión era legal y definitiva. Sabía que esta era la forma de justicia que se necesitaba, rápida, contundente y directa a la raíz del problema. Los otros policías solo podían mirar horrorizados. Acababan de darse cuenta de que ese día no solo se juzgaba a Vargas, sino a toda la vieja forma de hacer las cosas que ellos consideraban intocable. Y ese día, todo cambió. El punto de inflexión había comenzado, y Sofía era su eje. Entonces, desde el medio de la multitud, se escuchó un aplauso. Primero uno, luego dos, y después decenas. Los ciudadanos, que hasta ese momento habían permanecido en silencio por respeto y asombro, ya no pudieron contener la emoción. Aplaudieron, no porque disfrutaran viendo la caída de Vargas, sino porque finalmente se sintieron vistos, respetados y protegidos. Algunos incluso gritaron: «Gracias, comisaria. Por fin alguien con agallas. ¡Viva la jefa Rojas!». Las voces estallaron junto con una sensación de alivio que ya no podía ser contenida. Para ellos, esto no era un simple incidente. Era una pequeña revolución. Un recordatorio de que la justicia aún podía existir y que la firmeza no era imposible en un sistema que generalmente era indulgente con los suyos. Aquella oficina del registro, que siempre había sido conocida como un lugar de quejas, desprecio y desconfianza, cambió drásticamente ese día. El aire, que antes estaba cargado de incredulidad, se sentía más ligero, más honesto. Sofía había restaurado el honor de la institución, no con un discurso largo ni con carteles de reforma, sino con una acción real. Ese día, bajo el sol abrasador y ante la mirada directa del pueblo, la justicia se irguió firme, sin concesiones, sin miedo,